Bueno, queridos hermanos, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Estamos llegando a ustedes nuevamente con el Evangelio del Día. Quizás ustedes se preguntarán dónde está el hermano hoy nuevamente, ¿no? ¿Por dónde está? Pues déjenme les cuento, hemos llegado hasta un bello lugar el día de hoy, en donde nos están permitiendo hacer la grabación para ustedes. Estamos en la fonda de Suchitoto, hermosísimo para que ustedes en su visita a Suchitoto puedan venir a compartir con sus familias de este hermosísimo lugar. En verdad es un lugar muy precioso, tiene historia porque por lo que yo sé es uno de los primeros lugares que se abrieron, es restaurante y hotel al mismo tiempo, así es que es un lugar precioso con una vista maravilloso hacia lo que es el lago de Suchitlán y todo el alrededor. Es un lugar precioso, en verdad, donde se los recomiendo. Ustedes saben que yo me he dado a la tarea de andar visitando los mejores lugares de Suchitoto, en donde nosotros podemos recomendar a ustedes que vengan. En verdad que Suchitoto abunda las distracciones y no, ya no digamos los mejores restaurantes de la República. Es un lugar precioso. Está en el barrio San José. Pero ya que nos dieron esa gran colaboración para poder llegar a ustedes, ustedes saben que este su servidor se goza en el Señor cuando comparte con ustedes la palabra del Señor. Hoy es viernes, estamos ya en la antesala de un fin de semana maravilloso, ya cargado de bendiciones porque ya nuestro Señor Jesucristo nos lo ha puesto así, nos lo ha marcado, que es un fin de semana precioso. Máxime porque estamos comenzando este mes precioso de julio, ¿no? O ya llegamos al día 1 de julio y en donde nos gozamos en el Señor para poder compartir con ustedes. Les decía que es un lugar maravilloso. Acá se inspira uno para poder llegar a ustedes con la palabra del Señor. Así es que vamos a entrar de lleno, ¿verdad? A lo que es en sí la palabra de nuestro Señor hoy en día. Es viernes 1 de julio. El Evangelio nos viene de San Mateo capítulo 9, versículo del 9 al 13. Pero sin antes saludar por ahí a todos los cumpleañeros, ustedes saben que no se pueden quedar afuera, máxime que está apuntando el fin de semana, sabemos que van a comenzar desde el día de hoy, arrasando por todo el fin de semana, ¿verdad? Así es que dichosos aquellos que cumplen años el día de hoy, y si no, si cumplen años de aquí al domingo, igual manera la bendición de Dios está con ustedes. Un saludo para Yudixi Rivera, que está de manteles largos el día de hoy, para Cecilia Ambriz, que también está celebrando con pompas y platillos, y para Lourdes Acacio, que está dando fuerte también por ahí, ¿verdad? A la gracia de Dios nuestro Señor en ese festejo. Estamos ya en sí en el Evangelio del día de hoy. Evangelio precioso, San Mateo, el mejor ejemplo que nos puede dar, en donde Dios nuestro Señor está ahí al servicio para todos en general. Sí, no hay distinción. Este es un buen evangelio que nos enseña muchísimo a cómo nosotros podemos entender ese amor inmenso de Dios nuestro Señor. Este es un lindo evangelio para compartir con ustedes. El evangelio viene de San Mateo capítulo 9, versículo del 9 al 13. A cada uno de ustedes que se van agregando un saludo cariñoso. Por ahí para ustedes Araceli Carillas, e igual para Leti Espinosa, para Flora Ábalos, que también está ahí diciendo bendiciones para todos. Así es que en el nombre del Señor recibimos todo para Elmer Rosas, para cada uno de ustedes que siempre están pendiente al Evangelio del día de hoy. Así es que vamos a entrar al Evangelio del día de hoy, que dije nuevamente para lo que les guste anotar. El Evangelio nos viene de San Mateo capítulo
vio a un hombre llamado Mateo sentado en su mesa de recaudador de impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y llegamos así al relato que presenta el llamamiento de otra persona que llegaría a ser uno de sus 12 apóstoles y el autor de este mismo evangelio. Quizás podría decir yo que pareció inconcebible el hecho de que Jesús se acercara a una persona como Mateo para hacerle el llamamiento a ser su discípulo, por el hecho simple de que éste pertenecía a una clase social despreciable, podríamos decir en sus épocas, ¿no? Un publicano. Se escogían algunos hombres de entre las provincias conquistadas para que fueran ellos los que se encargaran de recolectar los impuestos y luego así pagárselos a los romanos, obviamente. Claro, al hacerlo así, los publicanos cobraban más de lo que Roma pedía, ya que allí era donde ellos obtenían sus intereses, haciéndose ricos a expensas de su propio pueblo. Y por tal motivo, un publicano era una persona muy odiada entre los judíos, ya que aparte de explotar a sus propios compatriotas, era considerado un traidor a la nación verdaderamente por no compartir el tradicional celo patriótico, ¿no? Y estar de la misma manera apoyando a los conquistadores paganos. De hecho, puedo decir que los publicanos estaban considerados en la escala social más despreciable y baja de aquellos tiempos, ¿sí? Y pareciera, digo yo, que es un versículo en el cual no se puede hablar mucho, pero sí encierra una gran riqueza espiritual que nos va enseñando lo que Dios puede hacer en la vida de aquellos que son llamados por Él y aceptan así seguirlo, ¿no? Un versículo quizás hasta cierto punto sencillo, ¿no? Pero que nos puede enseñar mucho acerca de lo que es la verdadera razón del misterio de nuestro Señor Jesucristo, verdaderamente. Y en sí, queridos hermanos, para el asombro de muchos cristianos, aún pecadores, para ser discípulos del Señor, sabemos esa sensibilidad sobre los rechazados de nuestro Señor por cualquier condición o oficio, ¿no? Y hoy celebrar a San Mateo, queridos hermanos, se nos sí, expertos en crear muros separadores, ¿no? Para evitar así el perdón de Dios.
Los fariseos, queridos hermanos, estrictos observadores de la ley y todas las tradiciones de purezas, estaban escandalizados por este hecho y probablemente estoy seguro que permanecerían afuera, queridos hermanos, pues no se atrevían a tener contacto con esa gentuza, según ellos, ¿no? Jesús no sabe de separaciones, queridos hermanos, y menos en el nombre de Dios, verdaderamente. Las comunidades de aquellos tiempos, en vez de destruirlas como quizás publicanos impuros, deberían de procesarlo como un don de Dios, pues su presencia verdaderamente hace que la comunidad se vuelva como señal de salvación para todos, ¿no? Y hoy, cuando San Mateo se presenta, queridos hermanos, como un publicano perdonado y llamado, nos ayuda a entender verdaderamente lo que significa la vocación del apóstol. No príncipes jamás, sino que pecadores perdonados por la misericordia del Señor. Cuántas enseñanzas, queridos hermanos, en el Evangelio de hoy, como esos primeros 4 llamados por Jesús. El publicano, podría decir yo, Mateo deja todo lo que tiene y va siguiendo a Jesús, ¿no? Exige una ruptura con el pecado y él deja su despacho de impuestos, su fuente de renta y sigue a Jesús, deja todo por él. Y hace muy bien, queridos hermanos, porque pone él mismo la norma cultural al revés, o dicho de otra manera, queridos hermanos, en ridículo a los demás, porque él ha venido a acoger a los que nadie considera y a declarar así con nitidez que los privilegios de Dios son verdaderamente los olvidados de los hombres, ¿sí? Al igual que los médicos, se ocupa así de los enfermos, queridos hermanos. Y en este evangelio, queridos hermanos, hay 2 cosas que Jesús nos va invitando a advertir, ¿no? Y una es que verdaderamente no lo tenemos todo y que somos gentes necesitadas y limitadas por naturaleza y a menudo, claro, caprichosos, ¿no? Y por lo tanto en necesidad de un médico verdaderamente o de sanación. Y la otra realidad, queridos hermanos, que Él nos va pidiendo y es quizás considerada y a creer, es que si bien somos pobres, cada uno como Mateo estamos llamados para estar con Jesús como su compañía o incluso como su amigo, ¿no? Él dice, los he llamado amigos. En San Juan 15:15, si lo recordamos. Que orar, que entregarnos, ¿sí? Y no solo con esta lectura, queridos hermanos, para que así nos podamos acercar a Jesús verdaderamente y podamos entender ese llamado para que así seamos sus compañeros, a pesar de cuán indignos somos todos de tal honor. Así es que, hermanos, creo que el Evangelio lo dice bien claro. Dejar todo por Él. Y el mejor ejemplo nos lo pone Mateo, San Mateo, en este Evangelio. Que tengan un maravilloso fin de semana, un precioso resto del día. Que Dios me los bendiga siempre y vivan en esa gracia plena de mi Señor.